Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén de 10. Soy el profe Sebastián de Práctica del Lenguaje, de segundo B, pero bueno, como ya saben, seguimos trabajando en conjunto con el profe Carlos. Y si bien no tengo la tecnología que tiene el profe, y eso está a las claras, eh, aunque sea por este video me voy a manejar de esta manera. Después vamos a ver si nos ayornamos un poco y ya el próximo video lo hacemos un poquito más pro, como lo acostumbra a hacer el profe, ¿no? Que están buenísimos esos videos que hace. Pero bueno, yo voy a comentar un poquito ahora. Seguimos trabajando con el libro, que somos actores, practicar el lenguaje. Y ahora vamos a ver un poquito la historia del teatro. Porque ustedes ya vienen trabajando teatro de alguna manera. Bueno, leímos lo que es Los árboles mueren de pie. Cuando el profe explicaba, si recuerdan, lo que era lo visual, lo auditivo. Pero es bueno también saber la historia, de dónde viene todo lo que es el teatro. Eh, y bueno, y de alguna manera siempre reconocer, porque a veces decimos, che, vamos a hacer una obra de teatro, y por ahí no tenemos ni idea qué es el teatro, o hago tal cosa, ¿y qué es eso? Y no sabemos responder. Entonces, está bueno siempre interiorizarse un poquito más y saber qué es el teatro, de dónde proviene, sus orígenes. Es re lindo saber de dónde viene tal cosa. Estudiamos siempre esto, pero ¿de dónde viene? No tengo ni idea, decimos a veces. Y está bueno saber, ¿no? Entonces, el aprender tiene estas cosas, ¿no? Cuando te dicen, che, y vos sabés y vos podés responder de dónde viene el teatro. Por eso es importantísimo ambientarnos en la historia del teatro. Y hay una pregunta que resalta ahí en el comienzo, que estoy enfocando con la camarita, que dice, ¿qué es el teatro? Acá está, ¿no? Dice, ¿qué es el teatro? Entonces dice que el teatro, para la Grecia antigua, que son los fundadores del teatro occidental, teatrón sería, ¿no? Se decía así, era el lugar donde el público asistía a estas representaciones de una acción que se mostraba como ocurría en otra parte. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hoy todos estamos muy actualizados, ¿no? En los tiempos modernos sabemos que tenemos la televisión, vemos las novelas. Hoy en día, ya más actualizado todavía, tenemos las series de Netflix y vemos las series, seguimos las series, las historias, y aprendemos también mitología con diferentes series y demás. Pero en ese tiempo no había esto, ¿sí? Estamos hablando de un tiempo muy atrás. Entonces, ¿cómo se entretenía el pueblo? ¿O cómo uno se... Si no tenías la novela, no tenías la tele, no tenías ni siquiera el teatro, el cine, nada. Bueno, el teatro ahí justamente está comenzando, ¿no? Eh, ¿Qué pasaba entonces? Nacía lo que era el teatro. Se asistía a la representación. Se ponía en imagen, ¿sí? Representado estas actuaciones que mostraban de alguna manera lo que ocurría en otra parte, dice por acá, ¿no? Muestran lo que ocurría en otra parte. ¿Qué quiere decir que mostraban lo que ocurría en otra parte? Por ejemplo, pasaba algo, no sé, se me viene a la mente en Roma, ¿sí? No sé, alguna guerra, en ese tiempo había muchas guerras, había conflictos de todo tipo, ¿no? Como ahora, pero por ahí más que nada de las guerras y demás. Entonces, ¿qué pasaba con eso? La gente, ¿cómo se enteraba? No había wifi, no había internet, entonces se enteraba a través de las representaciones que se hacían justamente. Entonces de pronto se representaba la guerra que pasaba en Roma, no sé, por decir algo, y así la gente aprendía de alguna manera lo que estaba pasando. Y Aristóteles, ¿sí? Lo habrán escuchado quizás en filosofía, un filósofo griego, decía que, por ejemplo, la tragedia, ¿sí? Las tragedias que pasaban y todas esas cuestiones de la época, él decía, por ejemplo, que no hacía falta, que lo dice por acá, ¿no? Cuando habla de tragedia, dice que la tragedia ya tiene un mérito propio. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta
que se represente, que ya con solo escuchar, vieron que cuando nosotros leemos una obra de teatro, ya echamos a volar la imaginación, imaginamos. Entonces a veces no hace falta, decía él, que se represente. Ya con solo leerlo, con solo ver, dice por acá, el logo, la palabra, ya eso como que tiene su fuerza suficiente y que no hace falta, como decía bien recién, que se represente, ¿sí? Y bueno, eso un poco es el pensamiento de Aristóteles, que más o menos duró hasta el siglo XIX, ¿sí? Y después, ahí viene, después del siglo XIX, la aparición del director nuevamente, y lo que es una puesta en escena. Y ahí como que se valoriza de vuelta y empezamos a ver ese teatro un poquito más que es el que conocemos nosotros ahora, ¿sí? Ese teatro donde vemos la puesta en escena y actores. Y después, como dice acá Silvia Ana Docent, ¿sí? Está acá, ¿sí? Esto es un recorte del escrito de Silvia Ana Docent, que ahí ya dice, bueno, después viene ya lo que sería el espectáculo, las luces, todo eso que hoy ya conocemos, actores, música. Ustedes piensen que en una época lo que pasaba, a ver, ¿cómo hacían para pasar música si no estaban esos parlantes que hoy vemos, esa iluminación puesta en escena, sonido tan grandilocuente que conocemos hoy cuando vamos a un teatro, a un cine? ¿Vieron esos sonidos que de alguna manera acapara todo el lugar y envuelve todo el lugar, que te hace meter en la historia? Bueno, antes no había, entonces ¿qué se hacía? Y bueno, se cantaba a capela y eso ya le da una musicalidad, ¿no? Lo que se llama el coro. Pero no solo eso, sino también, por ejemplo, se llevaba una orquesta. O sea que estaba la representación y una orquesta que ambientaba. ¿Qué quiere decir ambientar? Que le daba sonido a lo que estaba pasando. Y vieron que el sonido es mucho más atrayente cuando hay sonido. Cuando vemos aunque tiene también lo suyo la obra así sola, sin sonido, sin nada, cuando ya le agregamos sonido y todo, es mucho más, te lleva mucho más a imaginarte lo que está pasando. No solo imaginarte, porque como está representado, te mete más, te envuelve más en la historia, y eso es lo que va pasando en el teatro. Y después dice acá el primitivo teatro griego, ¿sí? Y ahí dice, por ejemplo, el teatro, acá, nació en Grecia a partir de las ceremonias religiosas. Bueno, cuenta un poquito de dónde nace todo esto. Obviamente, como dijimos al principio, que nace en Grecia, y se hacía primero una ceremonia religiosa. Tiene un contexto religioso. Al dios, por ejemplo, Dionisio. ¿Quién es el dios Dionisio? El dios Dionisio es el dios de la tierra y del vino, de la fertilidad del vino. Entonces se lo hacía todo. Fíjense que en esa época había muchos ritos, estaba muy presente el contexto religioso. Por ahí hoy no tanto, pero en esa época los temas pasaban más por ahí. Entonces se le hacía toda una ceremonia a este dios Dionisio, que eso lo encontramos por esta parte del texto, ¿no? Pero después fue evolucionando el teatro, porque todo va evolucionando. Eso ya lo sabemos, todo está como en constante movimiento, y el teatro también, si bien se mantiene esa esencia del teatro, fue evolucionando. Al principio empezó así, se le cantaba a la figura del dios Dionisio, se le hacía como una ceremonia, se le cantaba alrededor, se le hacía música alrededor del coro, le hacía música alrededor, de repente paraba, ¿sí? Y ahí entraba una persona a recitar. Y hacía un recitado, obviamente, para este Dios, ¿no? Y después lo que pasaba era que, como fue evolucionando, ¿sí? Ese recitador, por así decirlo, empezó a ser un actor, ¿sí? Entonces ya empezaba a dialogar, y fíjense la palabra importante cuando hablamos de dialogar, empezaba a dialogar, que es la esencia del teatro, ¿no? Un diálogo, empezaba a dialogar con el coro, ¿sí? Entonces ese diálogo que se iba generando
entre el recitador, ya era parte de un diálogo que iba a ir formando lo que es el teatro ya conocido en la actualidad, ¿no? Entonces ya se empezó a sumar, en esta ceremonia religiosa, se empezó a sumar este primer actor, que era... Y ahí ustedes pueden decir, se preguntarán, che, ¿cómo surgió el primer actor? Bueno, ahí tenemos la respuesta, porque este recitador empezó a dialogar con este coro, ¿sí? Y ahí empezó el primer diálogo, por así decirlo. Y después se empezaron a sumar otros actores, que eran en ese momento hasta 4 actores. Es como que hasta ahí se permitía, hasta ese momento, ¿no? Y esas representaciones empezaron a tener un argumento, ¿sí? Un tema, un argumento, ¿sí? Ya se le empezaba a dar un poquito más de color a todo esto, ¿sí? Y esto lo tenemos por acá. Dice surgieron los autores dramáticos. El género dramático justamente es el teatro, ¿sí? A veces pensamos que lo dramático es, viste, lo malo, el drama, y no, el género dramático es teatro, justamente, ¿sí? Eso también lo tenemos que anotar. Vayan tomando nota. Igual pueden poner pausa, porque esto es un video extenso. Pueden poner pausa y después seguir, anotar, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Dice, las representaciones comenzaron a tener un argumento, ¿sí? Esto de argumento es muy importante dentro del teatro. Las obras dramáticas se orientaron en 2 direcciones. Y ahí aparecen como 2 direcciones dentro de las obras dramáticas, ¿sí? ¿Cómo se empezaron a representar? Ah, claro, estas representaciones se iban dando en las plazas, ¿sí? O en lugares públicos, por así decirlo, ¿sí? Hasta que después se fue ayornando, como veníamos hablando, ¿sí? Pero bueno, nos mantenemos acá. Dice que empezaron a tener 2 direcciones, las obras dramáticas. Es como 2 temas en cuestión, ¿no? Que uno es una primera dirección, que es la tragedia, y después la otra es la comedia, ¿sí? Que ustedes conocen un poco. Y si hablamos de tragedia, ¿sí? Es muy importante entender que, bueno, por ahí los temas que se desarrollaban en la tragedia, por ejemplo, es el hombre y los dioses, la parte de los dioses, cómo los dioses por ahí, ese conflicto que se iban generando entre el hombre y el dios, y desembocaba todo en tragedia. Después encontramos, qué sé yo, al hombre y el pueblo, la parte más política, por así decirlo, ¿sí? El hombre, el pueblo, el rey, los conflictos, y todo terminaba en tragedia. Esto sí, literalmente, como dice la palabra, todo terminaba en tragedia. Después encontramos, dentro de lo dramático, dijimos entonces que se despliega la tragedia y la comedia. Y en la comedia, ¿sí? Ya empezamos a encontrar situaciones más cotidianas, ¿sí? Situaciones que nos pasan a nosotros en la vida. Entonces, vieron cuando vemos una obra y nos vemos representados, decimos, eso me pasó a mí, o los hombres piensan así, las mujeres piensan así, o sí, eso, siempre hay una tía chismosa, y eso cuando vos ves representaciones, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿no? No se ofendan las tías. Entonces vos ves esa representación y te hace reír. Y vos decís, ¿por qué me hace reír? Y porque es algo que nos pasa. Es algo que nos pasa en la vida diaria, en lo cotidiano. Entonces nos vemos representados, ¿sí? Y de alguna manera nos hace reír, ¿sí? Las tragedias también pasan. Pero bueno, la tragedia es un poquito más exagerado, por así decirlo, pero pasa también. Y la comedia es un poquito más para relajarnos, para entretenernos. Y también en ese entonces, ¿sí? Me da vuelta la hoja. Miren qué tecnología que estoy manejando, ¿sí? Como el profe Carlos, un poquito. Bueno, ahí van a ver, ¿sí? Que hay una imagen, de alguna manera, que representa un poquito cómo se orientaba, se establecía el teatro, ¿sí? Para que tengan más o menos una idea. Tenemos la escena, tenemos la orquesta, que más o menos aparecía acá, que ambientaba todo lo que iba pasando, y después, bueno, lo que es donde se podía sentar la gente y disfrutar del espectáculo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, la comedia, acá habla un poquito de la comedia, y en la hoja anterior, vemos acá, hablaba de lo que es acá la tragedia. Y bueno, en la comedia, como decíamos recién,
qué despliegue de imágenes que tenemos acá. En la comedia se narraban estas historias más cotidianas, como había dicho recién, y también se utilizaba para dejar una moraleja en el pueblo, ¿sí? Porque toda obra de teatro tiene una ideología, ¿sí? Una ideología. Cuando hablamos de ideología, hablamos de una forma de pensar, de hacer una bajada de línea, ¿sí? Dice que se utilizaba para una moraleja, para de alguna manera amonestar a los ciudadanos también, muchas veces, por las costumbres que tenían y en cuestión, ¿no? Después, ustedes lo que van a hacer es, ahí dice en la actividad número 1, bien, después lo que van a hacer, chicos, igual quédense tranquilos que les voy a enviar fotos de esto para que lo puedan leer de una mejor manera, ¿sí? ¿Vieron que dice acá? La primera actividad dice: explica la evolución del teatro enumerando, los cambios desde su origen, ¿sí? Entonces van a armar un cuadro comparativo, como el que está acá, pongan tragedia, comedia, y simplemente van a enunciar la evolución que se fue dando en tanto a la tragedia, en tanto a la comedia. Igual, tienen dudas o lo que sean, pueden preguntar y vamos a estar comunicándonos, en este caso conmigo, vía Classroom, y con el profe, también con el profe Carlos, los chicos de segundo A. Y después habla acá de los textos en el género dramático, ¿sí? ¿Cómo son los textos dentro del género dramático? Un poco veníamos trabajando esto, ¿sí? Pero dice, una obra de teatro escrita para ser representada ante un público, posee dos tipos de textos. O sea que hay dos textos que se tienen que respetar para que se pueda dar esta obra de teatro representada, ¿sí? en el público, que es un texto principal, que lo dice acá, y un texto secundario. Bien, esto es muy fácil, ¿sí? El texto principal tiene que ver con los diálogos, ¿sí? Entre los personajes. Dice, va precedido por el nombre del... Bueno, esto es lo que ustedes ya conocen, ¿no? La estructura del texto dramático, de la obra de teatro, ¿sí? Que hay una raya de diálogo, o sea, lo que sería el nombre del personaje que va a hablar en ese momento, la raya de diálogo y el enunciado, lo que va a decir. ¿Sí? Eso ya lo conocen, pero bueno, y eso sería el texto principal. Por ahí no sabían que era el texto principal. Y después lo que sería el texto secundario, ¿sí? Y acá está lo que de alguna manera siempre está entre paréntesis, lo que llamamos didascalia también, y es donde, por ejemplo, vienen las acotaciones del autor, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la puesta en escena, que saca lo que aparece entre paréntesis. En ella se informa y saca lo que son los desplazamientos, los gestos, los modos, que es lo que hablaba y el profe bien explicaba, creo que era la segunda clase de Somos Actores, cuando hablaba de lo visual y de lo auditivo, ¿sí? En lo auditivo, los tonos, ¿sí? Los tonos, por decía, les decía, de la abuelita, los árboles mueren de pie. Lo visual es muy importante, pero los tonos también, los gestos, ¿sí? Los modos de hablar, el efecto de luz y toda esa cuestión. Bueno, lo que van a hacer ustedes también es leer la cena de Azucena, ¿sí? Que es el texto que tenemos acá, que es esta ahorita. La van a leer tranquilos, ¿sí? Está bueno el juego que dijo el profe también de jugar con la familia, de que hagan de diferentes personajes, con un hermano, con una prima, no sé. La forma que tienen ustedes de leerlo, o leerlo solo, ¿sí? Pero ir buscando como esos tonos para darle vida a la obra de teatro. Y después, estamos por acá. Qué tecnología que tenemos, ¿eh? Dice acá arriba, comprensión lectora. Ustedes, bueno, ya conocen esto, van a responder estas preguntitas, ¿sí? ¿Cuál es el marco de la historia? ¿Cuál es el conflicto? Extraer un ejemplo de texto principal, ¿sí? Un poquito lo que venimos trabajando. Van a responder estas 10 preguntitas, ¿sí? Y bueno, hasta ahí estaríamos terminando ya la clase de hoy, ¿sí? Bueno, disculpen por ahí un poco la desprolijidad. Hice lo que pude dentro de mis posibilidades. Y bueno, valoro mucho también el esfuerzo que hacen ustedes. Vamos a
A ver si la próxima clase ya la subimos un poquito de otra manera, ¿sí? Pero bueno, es importante que me puedan escuchar un poco, poner un poquito la voz a todo esto. Igual vamos a hacer también clases de Zoom y vamos a ir ahí sacando dudas. Quizás podamos hacer una clase con el profe. Y bueno, si el profe quiere acotar algo, también lo puede hacer, ¿sí? Bueno, chicos, les mando un abrazo, que estén bien, que se estén cuidando y estamos hablando. Abrazo para todos.